¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a más una tertulia de Studium Sapientiae. Hoy vamos a hablar acerca de la moralidad del amor. Amor es amor. Es una frase que solemos escuchar mucho en algunas manifestaciones de ya sabemos quién, ¿no? Entonces suelen utilizar esta expresión de el amor es amor y entonces si es amor entonces está todo bien y no hay que juzgar si hay amor. Pero si realmente no es así y la pregunta es si se puede hablar de que el amor está bien o está mal, qué amores están bien y qué amores están mal, entonces podemos hablar acerca de una moralidad del amor. La pregunta es, ¿existe moralidad en el amor? Y con este tema vamos a cerrar nuestra serie de tertulias acerca del amor, porque es un tema sumamente importante. Ya saben ustedes, el tema del amor es una de las palabras, de esas cuestiones que están sumamente prostituidas, porque el concepto está como deformado por el uso y por las ideologías y por los lobbies y por todo este desastre cultural en el que vivimos. Pero nosotros podemos hacer algo si algunos pocos consiguen entender bien estas cosas y entonces podrán enseñar a sus hijos, comentarlo con sus amigos, entender en sus círculos de estudio y de influencia. Y bueno, entonces hoy vamos a conversar con los amigos acerca de este tema, de la moralidad del amor. Entonces, don Celaya, Buenas muchas noches. gracias por estar aquí. Don ¿Cómo Didier, están? Buenas. buenísimo. Entonces, hoy vamos a conversar acerca de este tema de la moralidad del amor. Si se puede decir que si el amor está bien o está mal, si puede haber un amor bueno o un amor malo, ¿sí? Me parece que muchas veces estos dos conceptos se confunden y se confunden porque entonces pensamos que como hay una cierta relación entre la moralidad del amor y la moralidad del comportamiento sexual, entonces hay como una especie de confusión entre estos dos conceptos. Em, Así como nosotros habíamos separado los distintos tipos de amor, ¿Cierto? ¿Cierto? realmente parece que dentro del discurso contemporáneo solamente existe el amor erótico y toma una preeminencia total Claro. frente a todo tipo de discusión. Entonces, como está señalando, hay una distinción hay una precisión que hay que hacer entre el buen amor y la moralidad del amor, Claro. que no solo engloba la cuestión de actitudes sexuales propias e impropias, lícitas o ilícitas, Ujú. que todos bien conocemos finalmente, ¿verdad? Para eso tenemos las leyes del hombre y las leyes de Dios, donde hablan que si alguien está casado, Sí. comete adulterio, traiciona la fidelidad de otro o inclusive comete un ilícito civil en el caso de los divorcios con causas, ¿verdad? Con causas propias. Entonces, realmente hay una distinción clave que hacer ahí que no, primero, habíamos distinguido que el amor no solamente es el amor sexual y de pareja erótico y sin embargo existen otros distintos tipos de amor. Entonces no hay que confundirse y pensar que el amor erótico engloba todo tipo de discurso, todo diálogo sobre el amor. Claro. Cosa que ya habíamos enfatizado desde el comienzo. Sí, Sí. la palabra creo que ahora está secuestrada. Secuestrada. Sí, o sea Esa es la palabra. sí, Sí. no, Ujú. entonces tomaron la palabra, la secuestraron y como estas personas La redujeron a una no, cosa. no, para hacer una especie de analogía, ¿cómo se llama este? Clínicamente inclusive le ponen un nombre cuando la persona secuestrada empieza a desarrollar afecto Mm, por su secuestrador. Estocolmo. Ah, sí, síndrome de Eh, Estocolmo, ¿no? sí, entonces el amor hoy está secuestrado por las ideologías, por unas cuestiones de intereses, ¿verdad? Y allí creo que la palabra ideología engloba en general, allí podemos hablar de cuestiones políticas, de ideológicas en general, ¿sí? ¿Por qué no? Heréticas, ¿sí? Ujú. También. Y entonces el amor es como que si pudiéramos teatralizar eso, tuviese personalidad, desarrollaría una especie de síndrome de Estocolmo. Y con eso inclusive vería como villano a su origen verdadero, ¿sí? El origen verdadero de la palabra, ¿sí? Otra forma también que yo podría ver es como una mesa de tres piernas, ¿verdad?
Una mesa que al principio era de cuatro pilares. Podríamos decir inclusive que los pilares de esta mesa son las virtudes, ¿sí? Las virtudes cardinales, ¿sí? Y después, entonces, cuando se mete, digamos, cuando la palabra amor hoy, que es lo que vamos a hablar, la moralidad justamente, por eso va a empezar a surgir como este término contradictorio, amor bueno, amor malo, ¿sí? Inclusive, mientras estaba hablando de su introducción, el padre me recordaba de algún tema de la música, un poquito tal vez de los años 80, 90, hay amores que matan, ¿sí? Sentimientos que hieren, ¿sí? Como me empecé a rebobinar. La cultura pop aquí en la tertulia de Estudium Sapiensia. No, nadie es perfecto, ¿verdad? Todo pensador es hijo de su tiempo. Entonces, pero hay como una especie de contrasentido. Entonces, ¿puede existir un amor malo? Es interesante la pregunta. Viste que la moralidad del acto sexual, la moralidad sexual o el comportamiento sexual trata sobre qué actos sexuales son permitidos y qué son prohibidos por las normas sociales, las normas religiosas o las normas éticas, ¿no? Y la moralidad del amor, en cambio, es un problema mucho más amplio y complejo, ¿sí? Porque trata sobre qué amores son buenos, qué amores son malos en sí mismos, independientemente de los actos sexuales que puedan derivarse de ellos. Entonces, las prohibiciones sexuales están más relacionadas con la justicia social, con la protección de la familia, que con el amor en sí mismo. Por eso, y parece como que ahí está la diferencia propiamente que está entre este tema de la moralidad de los actos sexuales y de la moralidad de los actos del amor propiamente. ¿Ven? Es un poco por ahí la ¿Te cuestión. parece a vos entonces que la ley natural o la ley moral, digamos, lo que hace es lo que intenta hacer, que tiene base en el derecho romano, si queremos, ¿sí? Y acá Didier seguramente va a enmarcar mejor esto, ¿sí? Lo que hace es una especie de salvaguarda de un status quo simplemente. De hecho, que es generalmente una bandera que esgrimimos muy frecuentemente para defendernos del progresismo. ¿Sabes qué pasa? En la década del 60, sí, en la década del 60, 50, 60, o sea, en la mitad antes de la revolución sexual, se entendía este tema de la moral sexual unida a la moralidad del amor. Entonces, hablábamos simplemente acerca de que este amor está prohibido, este amor entre estas personas está prohibido y este amor entre estas personas está permitido, ¿sí? Contra eso, la revolución sexual terminó, terminó atropellando estos conceptos, estas ideas, ¿sí? Y tenemos esta reacción del no hagas la guerra, sino haz el amor y compañía. Sí, todo el tema del movimiento Woodstock y demás todo cosas. esto es eslogan Claro, hippie, digamos. exactamente, todos los eslogans hippies. Y entonces tenemos el resultado de lo que tenemos hoy, que bueno, todo amor es lícito refiriéndose al amor sexual. Claro, ¿Sí? te digo, culturalmente aquí y en varios lugares del mundo, por ejemplo, era muy mal visto que una mujer o inclusive también un joven, un hombre, salga de su casa, no tal vez para vivir solo, pero sí para vivir sin contraer matrimonio. Ujú. Y aquí, inclusive era mal visto socialmente eso. Claro. Quedaba mal, ¿sí? Así como también, sí, evidentemente había una especie de estigmatización, no porque la persona sea mala, sino que de las madres solteras. Era como una cosa así un poco... Sí, hoy se intenta romantizar inclusive... Sí, intenta romantizar ese tema, sí. Inclusive eso, sí, y por supuesto que hay aquí otro factor que es el factor de la responsabilidad de la gente que tiene que asumir el rol paterno, Claro. que es bien marcado, pero sí era algo que era mal visto que una persona simplemente empiece a convivir con otra sin adquirir ese ropaje, digamos, tanto religioso como legal. Y eso tenía un profundo fundamento, no era una cuestión simplemente legalista. O sea, Ujú. lo que yo intento decir es que
si nosotros pensamos que eso era simplemente una especie de norma social, casi como usar cubiertos en la mesa, yo creo que nos podríamos equivocar, sino que eso realmente tenía su fundamento en algo mucho más profundo. Y lo que hizo la revolución sexual, que obviamente viene de la mano de todos estos, el movimiento, principalmente el movimiento hippie, movimientos inclusive, porque no pacifistas, aunque no parezca que haya aparente conexión, sí, liberadores de esos años, de los años 60, 70, viene a combatir sutilmente justamente esa idea. Empieza a surgir una cuestión sutil también. Empieza a surgir como la romantización de la vida nómada, de la vida nómada, no nómada, sí, la vida nómada, ¿sí? Entonces, ¿y eso qué significa? Es un desprendimiento de cierta estructura que es importante realmente para el acto del amor. Principalmente el amor de pareja, que de repente, qué sé yo, yo me puedo querer a mi pareja sin, digamos, ciertas disposiciones materiales, es lógico, puede existir allí. Pero siempre también la sociedad entendió y la gente entendió que de este amor pueden surgir otros individuos, obviamente mucho más indefensos, y estos sí necesitan cierta estructura. Entonces, si yo me ponía a vivir en una combi, en una carpita, ¿sí? Sin mucha estructura, ¿verdad? Y me bañaba así más o menos cada vez que podía. Y claro que no era todo el mundo, pero empezó a surgir esto. El movimiento Rasta, ¿sí? Me viene así algunas especies de tribus urbanas, ¿sí? Creo que inclusive ese término tribu urbana antes probablemente no existía, antes de esta época, ¿sí? Viene justamente a desestabilizar eso, que es más profundo, insisto, que este tema simplemente de pensar que era un acuerdo legal, entonces que una mujer no podía salir de su casa sin casarse, etcétera, etcétera. Había una autora, si mal no recuerdo, era colombiana, que tenía una serie de libros introducidos en las escuelas, principalmente evangélicas y algunas católicas, un libro que se llamaba Aprender a Amar. Sí, me parece muy importante esta distinción. ¿A cuál te referís? ¿A quién te referís? No recuerdo el nombre de la señora. Aprender a amar. Aprender a amar. ¿Y por qué digo esto? Pero no, creo que no es evangélica, ¿eh? No, te digo que se distribuía en colegios evangélicos. El libro se llamaba Aprender a amar. Yo creo que es una católica, ¿eh? Ah, bueno, espectacular. Me parece. Bueno, pero finalmente me gusta Turriaga es la autora. Me gusta el título porque realmente pone en evidencia lo que tenemos que enseñar y lo que tenemos que aprender. Porque había compartido Jesús, o no recuerdo quién, Stilber, probablemente en nuestro grupo había compartido una pregunta que se le hacía a otra persona y le decía: ¿estás a favor de la enseñanza sexual? ¿Cómo se llamaba? Educación sexual de integral. la educación sexual. Y la persona le responde totalmente en contra. Si partiríamos para estudiar educación sexual, tendríamos que ver al homínido como un ser meramente biológico entre sus transacciones sexuales. Pero lo que nosotros tenemos que enseñar es aprender a amar, cómo realmente hacer el bien al otro, cuidar al otro y realmente tener los medios correctos para llegar a ese fin, el fin de amar bien. Y también que el fin o el objeto del amor sea adecuado y no distorsionado. Entonces no es meramente enseñarle a la gente a tener una relación sexual que, si bien es parte dentro del género del amor y es una de las expresiones del amor, pero disociado, es terriblemente pernicioso para la persona humana. Para la persona humana. Entonces realmente aprender a amar y enseñar a amar de manera correcta y con los medios adecuados es el objetivo que realmente tenemos que aprender. Y no solamente reducir a la sexualidad a lo que hoy se llama amor. Ahí tenés un contraste claro del tema que queremos hablar, ¿verdad? Entonces así pasamos del tema de la moralidad sexual, que está bien reglado y que inicialmente siempre se daba para proteger a la familia. Ahora bien, ¿existen otros tipos de amor? O, por ejemplo, el objeto de mi amor puede estar equivocado y la forma como yo amo puede estar equivocado dentro de todos esos 4 amores que nosotros veníamos discutiendo, ¿verdad? Entonces eso es algo que tenemos que plantear. Sí, me parece que podría servirnos, o sea, me viene ahora a la mente, ¿sí?
que podríamos, eh, recordando un poco algunos casos de amores en la literatura, hay algunos ejemplos de amantes que desafían normas sociales. ¿Recuerdan algunos? Romeo y Julieta, ¿qué tal? Sí, esto no- Romeo y Julieta desafían normas sociales y son considerados como héroes. Considerados como héroes por la gente, ¿sí? Porque, Bueno, por lo menos su historia ha de ser la más famosa de Shakespeare. bueno, pero fíjate, Pero la gente no distingue géneros literarios. O sea, una... está bien, pero fíjate que son considerados en cierto modo como héroes, ¿sí? Algunos amantes cometen transgresiones y la literatura y la historia los muestran con una cierta figura heroica, ¿sí? Es porque parece ser como que de cierto modo somos indulgentes o admiramos las acciones que son hechas por amor. Nunca las acciones que son hechas por egoísmo o que son hechas por miedo, Debilidad del carácter, por muchas otras debilidad del cosas. carácter. Pero si son hechas por amor, entonces nos parece que son heroicas. Por mucho que podamos discutir sobre la cuestión, pero son así, qué sé yo, Tristana y Isolda, Ana Karenina. No, son casos así que me vienen a la mente ahora. Y son recordados en cierto modo con admiración, con cierta admiración, como si fuesen héroes, eh, eh, como si fuesen en cierto modo modelos, aunque nadie quiere repetir la historia propiamente, ¿no? Porque obran por amor, eh, a diferencia de quienes fracasan en controlar sus impulsos de miedo o de avaricia. eh, los enamorados son siempre descritos como demasiado humanos, ¿no? Porque aman Bueno, demasiado. justamente ¿Sí? eso es lo que trae el romanticismo. Ujú. El romanticismo, o sea, cronológicamente, bueno, viene el Renacimiento, ¿sí? Probablemente primero si vamos a hacer una distinción así más precisa, el Ujú. humanismo, ¿sí? El humanismo. Me parece que le vas a poner el nombre de... Sí, El Renacimiento, Barroco, Romanticismo. no sé si recordás este curso de nosotros que nosotros habíamos Víctor hecho. del Bosco. Sí, el profesor del Bosco y los autores, por lo menos que él citaba, hacían una pequeña distinción, ¿sí? Cronológicamente todo esto corresponde ya a la edad moderna, pero digamos que intelectualmente se puede hacer una distinción entre el Renacimiento, ¿sí? Y el humanismo, porque el humanismo es una vuelta a las fuentes griegas y romanas. Y el Renacimiento es ya un efecto de esto, ¿sí? Después viene el Barroco, ¿verdad? Y el racionalismo, principalmente desde el punto de vista de la filosofía, Ujú. el empirismo, y el empirismo también obviamente penetra en la literatura. Y una respuesta a esto es el romanticismo, ¿sí? Principalmente como movimiento literario, ¿sí? Como movimiento literario, una de las primeras obras que allá por el siglo XV, XVI, que no me recuerdo, creo que algo así como la Orden de la Rosa, tiene un nombre respecto de esto, que donde empiezan a introducir, por ejemplo, la idea del divorcio, de una Ujú. manera así un poco sutil. Entonces, en esta novela, la protagonista sufre de tal modo en manos de su marido, que le golpea, que es borracho, le es infiel, de todo le hace, ¿sí? Que es como que la narrativa hace que sea imposible, ¿sí? Que ella sea infiel a su marido. Y porque el autor al leer la obra se compadece, es como que se compadece de la desgracia de esta mujer. Entonces dice, no, tiene sentido que... Y esta idea... Que ella sea infiel o que sea fiel. No, que sea infiel. O sea, que ella sea infiel porque este otro hombre sí la ama. Ujú. Y no este otro con el que ella es una sola carne. Ah, no, ella está siendo infiel. Claro, claro. Por- Y entonces el autor lo que hace a través de esa novela sutilmente es justificar su pecado. Ah, su justificar adulterio, su pecado, sí, sí, sí. Justificar. Entonces aparece, y esta idea es la que se explora muchísimo, por ejemplo, en el cine, en la televisión,
en la pequeña pantalla. Nosotros aquí en Latinoamérica que fuimos criados o en nuestras casas siempre convivimos con novelas mexicanas, por ejemplo. Entonces hay un humorista que dice la trama de la novela mexicana era muy simple, ¿verdad? Podía cambiar de nombre, María Inés, María del Barrio, Mar, etcétera, ¿verdad? Podía tener, siempre empezaba con María, ¿verdad? Evidentemente el autor está exagerando, pero decía, la trama es muy simple, porque el hombre es el rico, millonario, poderoso y la otra es la empleada doméstica, dice. Entonces es como que secuestrando un poco. Más o menos en base a esto va el argumento y él dice, ella se queda sorda, tuerta, muda, le pasa de todo. Finalmente este hombre a veces deja a la mujer o adulteran juntos ahí. Pasa un quilombo y después terminan juntos, ¿sí? A veces inclusive en las tramas el hombre se casaba, la mujer estaba casada, se iban. Entonces es como que la trama te obliga a eso. Y eso surgió en la literatura durante... Es una idea muy explorada. Pero fíjate que... lo que quiero decir es que en todos estos casos, tendemos a justificar las acciones hechas por amor. Yo entiendo perfectamente porque... No digo que nosotros... ¿Querés decir algo? Jesús. No, yo no digo que lo sea justificable. No, digo claro. que en general la sociedad tiende a justificar las acciones hechas por amor. Yo ¿sí? entiendo. Como si fuese que el amor lo justifica todo. Todo, sí. ¿Sí? Entonces... pero se aman. Sí, claro. Jesús. Justamente quería tocar un ejemplo característico de lo que estabas comentando, de cómo, digamos, se da una especie de manipulación dentro de la literatura para básicamente vender una idea de la justificación de un mal acto, de una distorsión de lo que es verdaderamente el amor. Y una de las obras que son controversiales, pero que fue muy difundida, que es Lolita, de Vladimir Nabokov, que habla justamente de la obsesión de un señor con una adolescente, que, digamos, este libro es relatado bajo la perspectiva de este protagonista, quien sería el señor que está obsesionado con la adolescente, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasa? Él, digamos, describe como algo inocente, algo puro, algo noble, pero ¿qué pasa? Justamente, cuando el autor principal hace un relato, siempre va desde su perspectiva, digamos, suavizante, en el sentido de que no sería la realidad completa de la situación, no sería la realidad verdadera de las circunstancias. Y como que es una proyección esta novela de lo que se está hablando, de que justamente estas obras literarias son justamente esa distorsión de la realidad, de lo que es en sí. Claro. Justamente se hace manipulación para sacar ese propósito. ¿Por qué es una distorsión? Digo yo. Porque es fácil justificar las cosas hechas por amor. Bueno, entonces, te doy un ejemplo mucho más cercano, no tanto yendo a la literatura que a nosotros siempre nos interesa. Bueno, te hago una pregunta. Titanic es una historia de... 99% de las personas te van a responder de amor. De amor. Sí, de casi todo. 99% de amor. Probablemente uno de los filmes más reproducidos de todos los exactamente. Tiempos. Entonces todo el mundo tiene siempre bien presente, bien húmedo todavía la historia del Titanic, en cuestiones básicas, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué yo creo que estas historias realmente apelan a las personas y sentimos como que los personajes son más humanos cuando son tomados y embriagados por este amor romántico, ¿verdad? Porque efectivamente una persona que todavía no se desarrolla y no madura tiende a considerar, o sea, a empatizar con esa situación que ocurre, esas caídas, esos deslices y esa pasión desenfrenada y esos actos que te hace cometer el amor, ¿verdad? El amor, llámese así, la pasión. Entonces, efectivamente, personas que no tienen una madurez emocional y no comprenden realmente el sentido del amor van a tener una cierta empatía por esos personajes. Porque además esos personajes son fuertes, ¿verdad? Son nobles, son elegantes, respetuosos y tienen una pequeña falla que básicamente desde el comienzo compartimos todos, que es esa debilidad por lo amado, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo... Bueno, Titanic. Vamos a terminar con el ejemplo de Titanic. Titanic te van a decir que es una historia de amor. Una historia de amor, pero no es así. Es la historia de una mujer que estaba, mira, comprometida con un hombre que conoció a otro hombre en un barco. Mira, se enamoraron, tuvieron relaciones sexuales y después él se muere de una forma trágica y ella se salva. Y la historia te dice que ella, cumpliendo 85 años, seguía recordando a él como su verdadero amor. ¿Dónde estaba el marido que se casó con ella? ¿Dónde estaban los hijos? ¿Dónde estaban los nietos?
¿verdad? Y eso se ejemplifica y con el mayor sacrificio que hace es la joya con la cual él me pintó, voy a devolver al mar donde murió mi amor. Imagínate qué estupidez. Claro. Imagínate qué estupidez. Algo de valor que podría ser utilizado para proteger a la familia. Que le dio su marido. Claro, ¿entendés? Sacrifica por el amante. O sea, realmente cuando vos creces y tenés una buena perspectiva y realmente decís, pero esto ¿qué está haciendo esta? Realmente esta es una historia de una boluda, vas a decir. Efectivamente vas a llegar a esa conclusión. Sí, sí. Pero no todas las personas llegan a esa conclusión. Efectivamente, eso es porque la forma de amar termina estando distorsionada. Realmente convierten a esa persona en un Dios, donde deben ofrecerle todo, todo. Y bueno, terminan ocurriendo estas cosas que llaman la atención de aquellas personas que tienen un amor que todavía no se desarrolló completamente, un amor juvenil, llámale así, ¿verdad? Ay. Por eso es interesante la cuestión de que perdonamos todo lo que se refiere al amor romántico, porque realmente vemos como algo pueril, Claro. como algo juvenil. Claro, Esta claro. otra historia del personaje parapléjico, hace años, hace un par de años, ¿Cuál? Yo antes de ti, no sé qué. El Ah, film que no, también no. era libro. No quise ni llegar a mirar eso. No, pero yo tampoco, ¿verdad? Pero sí. Te contaron. No, te lo resumo así nomás. Eso. Sí. Entonces es un tipo que se enamora, pero al final él se mata, ¿verdad? Ah, Entonces, asociamos al error, la palabra, por eso decía, está secuestrada la palabra. sí. Y hay muchísimos casos, por la gente, probablemente Shakespeare, cuando escribió Romeo y Julieta, nunca iba a pensar que iba a ser tan mal entendida esa obra, ¿verdad? Sí, porque no es una obra romántica, es una tragedia. Una tragedia. Tragedia. Ambos terminan Es- muriendo por básicamente la propia mano de cada uno. Esto me lleva o sea, eso me lleva al siguiente tema, o sea, al siguiente punto de esta discusión acerca de que realmente esto coincide, veo que va coincidiendo en la cuestión de que en la tradición cristiana, y en la tradición, y también, por increíble que parezca, en Freud, ¿eh? En Freud, hay tres amores que son malos. Hay tres amores que son malos. El amor al dinero, el amor a sí mismo, el orgullo, ¿no? Y el amor romántico enfermizo. En Freud eso va a tener consecuencias patológicas, ¿sí? Pero también en la tradición cristiana, en la tradición ética cristiana, en la tradición moral cristiana, también eso tiene sus consecuencias negativas, ¿sí? Entonces, fíjate que desde la perspectiva cristiana el amor por el dinero es codicia, Sí. ¿sí? Es codicia. Codicia y apego a lo material, lo cual aleja a la persona de los bienes sobrenaturales, ¿sí? Entonces, desde la perspectiva del cristiana, el orgullo es un amor excesivo a uno mismo, una especie de divinización del propio yo, ¿sí? Y el amor romántico, cuando es enfermizo, como este caso que estamos citando aquí de Titanic, entonces idealiza a la otra persona al punto de convertirla en un dios, al punto de hacer precisamente que la persona desobedezca el orden natural, ¿sí? Tejido De- natural, su propia familia. Desplazando a Dios del centro de su vida, o sea, del cumplimiento de la voluntad de Dios en todo esto. Ujú. Y fíjate que Freud va a decir, porque acá siempre le bajamos la caña a Freud, pero Freud distingue un poco algunas cosas. ¿Qué dice Freud entonces? Que el amor por el dinero es una fijación neurótica en objetos materiales. Del orgullo va a decir que es narcisismo patológico que impide relaciones sanas. Y del amor romántico enfermizo, que es una idealización adolescente donde el ego se consume en la adoración del otro. Bueno, es exactamente lo mismo, pero ya en la tradición cristiana eso vas a encontrar precisamente cómo todo esto se desarrolla, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo Freud y la tradición cristiana Coinciden. llegan a las mismas conclusiones, y todos estos tres tipos de amores pervertidos, desordenados, pueden llevar simplemente a la persona a una vida desequilibrada, ¿sí? Eso es lo que pueden hacer. Que es básicamente
lo que me parece que esta descripción logra resumir o describir estos casos que estamos viendo, aunque no hablamos aquí del amor al dinero. Lo que dijimos es que no vamos a decir que una persona no vamos a admirar a una persona si hace por miedo o por amor propio o por avaricia, sino por amor. Pero lo que no estamos distinguiendo, lo que en general, digamos así, el pueblo no distingue, es que el amor romántico puede ser enfermizo. Que es lo que llama más la atención. Que es lo que llama más la atención. Y, Por por ejemplo, una propuesta de matrimonio rimbombante, ridícula, que es una caricaturización del amor romántico. Se dio el tema. No. Hablemos sobre la cuestión. Sí, las propuestas de matrimonio hoy donde tenés que alquilar un helicóptero, ¿sí? Traer una lancha y tiene que venir, no sé, ¿verdad? Un tigre de Bengala, ¿verdad? Una cosa así, no sé, súper difícil cada vez más, ¿verdad? Yo creo que ahora es más fácil ganar un premio Nobel que pedir matrimonio, ¿verdad? Porque tenés que inventar, porque tenés que ser creativo, ¿verdad? Claro. Entonces, ese tipo de desajustes. Porque ya no se hace para la pareja, se hace para que todos vean. Efectivamente, ya no es más privado el tema. Y un montón. Eso es... bueno, eso... A ver, pero ¿podríamos decir que eso es enfermizo? Claro que sí. Eso es no entender lo que es el amor, justamente. ¿Pero estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Sí, claro que sí. Que ese tipo de petición de matrimonio es una especie de amor enfermizo que pone idealiza o idolatra a la otra persona. Yo creo que a ellos dos se idolatran. Se idolatra a sí mismo. A ambos. No, Sí. ¿qué ocurre, Eleva a ambos. ¿Qué ocurre con el orgullo? El orgullo es ver muy de cerca, Claro. ¿sí? Ver muy de cerca, o sea, ser míope respecto de otro. O sea, de tener de amar a alguien, ¿sí? Y el amor enfermizo es justamente... Tengo una mirada lejana y no puedo ver hacia adentro mío que yo me estoy caricaturizando, que yo estoy excediendo mis límites. Yo estoy excediendo los límites. Entonces, es un desborde, digamos, ¿sí? Si el amor, si el orgullo, si la soberbia me permite mirar hacia adentro, ¿sí? Mirar demasiado hacia afuera, ¿sí? Tener a una persona prácticamente como un dios, ¿sí? Me hace a mí tener un olvido peligroso, ¿sí? Porque además, o sea, si queremos mezclar un poquito con teología, si simplemente si dice amar al prójimo como a uno mismo. Y esto entonces tiene un doble sentido, es decir, realmente amar al prójimo, pero tal vez nunca tan mal entendido como hoy. Amarse también a uno mismo, o sea, respetando mi dignidad, etcétera. Y finalmente... Yo tengo una interpretación distinta del mandamiento este de Jesús, pero no voy a entrar ahora. Ahora, sí, quisiera redondear un poco el tema. ¿Sí? No, Estos pedidos de casamiento son enfermizos porque fundamentalmente idolatran a una persona. ¿Sí? Que es poner a una persona en lugar de Dios. ¿Sí? Una vez, el padre de Sequeiros, en el seminario, leía a los seminaristas una canción de amor. ¿Sí? Una canción de amor. Y les dijo simplemente, vamos a analizar esta música. Entonces comenzó a leer una canción de amor de uno de estos artistas populares que hay hoy por ahí. Y entonces comenzaba a leer y dijo, tú, amor mío, eres todo para mí, eres mi sol, mi luna, la estrella, no sé qué. Y entonces dice, pero... Imagínense lo que está diciendo aquí. Esto solamente se podría decir a Dios. ¿Sí? Sí. Y sin embargo, lo están diciendo a una persona, le están diciendo a otra persona. Entonces, el amor termina siendo enfermizo. ¿Cómo van a perseverar las familias con un amor enfermizo? Es imposible eso. Es imposible. Ya, ejemplos en la literatura cercana tenés muchísimo. Tenés muchísimo. Por ejemplo, en la música, Joaquín Sabina tiene una música que se llama Una canción de amor. Si te mueres me mato contigo, pero si me matas te llevo conmigo. Unas cuestiones enfermizas ahí, ¿verdad? Sí, efectivamente. Sí, sí. Y otro ejemplo, 19 días y 500 noches dice, negaría el mismísimo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande.
Yo Dios me mío. considero un ignorante en este ámbito ¿En el ámbito de qué? de Joaquín Sabina. No, Ah, y ah. otro poema, no de Juan de Dios Pesa, pero un poeta mexicano dice, dejaría mi credo, dejaría mi religión. Ah, lo que Ah, dice sí, sí. Chayanne, lo que dice Chayanne también. Entonces, efectivamente, está realmente demostrado este amor enfermizo que coloca de mala manera el objeto, lo diviniza, ¿verdad? Mm. Efectivamente. Esto en detrimento de la misma persona, porque cuando vos divinizás a otro que tiene que ser tu igual, ¿verdad? O sea, tu igual en cierto sentido, vos estás entrando en un periodo de humillación, ¿verdad? Y vos tenés estos dos polos, entre el orgullo y la divinización del otro, que termina destruyendo a ambas personas. Entonces vos podés ser el que se humilla para darle todo al otro, y el otro puede ser el orgulloso que no te tira nada, no quiere tu bien y no sacrifica nada porque el objeto es él, el mismo narcisista. Entonces tenés estos dos polos muy fuertes. Jesús. Hay justamente hay un punto interesante Ujú. y quería acotar dos ejemplos. Uno de la literatura griega, de la Ilíada, y otro lo que sería de una historia del Padre Pío. La primera es justamente de la Ilíada, el caso Ujú. directo de Paris y Helena, que justamente el amor que se profesan entre ellos llegaba a tal punto que el egoísmo sobrepasaba al amor al padre, a Príamo, y al amor a la propia patria, Troya, que puede implicar que justamente perseverar en esa obsesión amorosa con Helena de Esparta podría repercutir en algo terrible, lo Una que fue la ruina. guerra de Troya, Era justamente. la ruina. Y justamente el egoísmo estuvo por encima de la caridad y por el amor a sus semejantes de su patria. Ujú. Luego está otro ejemplo del Padre Pío de Ujú. una de las películas antiguas que se hicieron de él, de la historia de una, creo que actriz en esa época, que se fue a conversarse con él, que le comentó que justamente estaba viviendo una relación amorosa con su pareja Ah, sí, y que famosísimo. estaba, sí, que estaba agonizando y que el Padre Pío le dice, tenés que dejarlo, o si no, no se va a condenar. Pero le dice la actriz, pero yo le amo. Mm. Pero ya más Sí, hasta sí. el punto que le querés condenar al infierno. Así le dijo. Ujú, ujú. Y, digamos, rotundamente le niega la confesión por ese hecho, ¿verdad? Claro, claro. Digamos, si le amas de verdad, busca su salvación. Déjale para que pueda ir al cielo. Digamos, ahí justamente se da la cuestión de ¿qué importa más, mi ego Ujú. o el bien del otro realmente? Y ahí está justamente ese punto de quiebre. Que ese, Esos polos. sí, Esos polos dos polos del orgullo y sí, de la divinización del otro. exactamente. ¿Te importa más tu satisfacción propia o te importa el bien del otro? Claro. ¿Cuál es el amor? ¿Cuál es el verdadero amor? ¿El amor propio? ¿O el amor en el que sacas una buena sensación, un buen provecho? ¿O el amor propiamente dicho, un amor caritativo? Es decir, eh, hacer el sacrificio, un gran sacrificio por el bien del otro. Eso es pues, Sí, sí, sí. Creo que... Sí, insistamos un poco más en el tema, porque después podemos preguntarnos si hay moralidad del amor no fuera de la religión, ¿verdad? Pero creo que para nuestro... A mí me interesa profundizar un poquito el tema del amor al dinero. Es interesante. Bueno, Es bueno. interesante porque, bueno, ¿qué es el dinero? Un medio de cambio, un medio para un ¿En fin. qué sentido? ¿En qué sentido el amor al dinero es Es, amor enfermizo también? es un amor equivocado, Sí. ¿verdad? En el objeto. Bueno, el dinero, desde el comienzo de la civilización, medio de intercambio de bienes, ¿sí? Asignar valor a un bien que luego puede ser utilizado para comprar otros bienes. Efectivamente, se utiliza como medio para otra cosa, un bien útil. Dentro del derecho se lo considera como un bien fungible. Quiere decir que mientras lo tenés, es igual a todo otro dinero que hay circulante, pero una vez que se gasta, aquello deja de existir en tu posesión y vos adquirís un bien o un servicio, efectivamente, por esa contraprestación. Ahora bien, el amor al dinero no puede ser correcto porque el objeto es equivocado, porque el objeto tiene la naturaleza de servir para otro fin. Entonces, algo que funciona como un medio, en este caso el dinero, ¿verdad? Para obtener bienes y servicios, no puede ser finalmente el objeto real de un amor, Ujú. así como lo es el amor de Dios, ¿verdad? Efectivamente, porque dentro de su propia naturaleza está ser gastado en pos de otra cosa. Claro, su fin es Es otra cosa. dejar de existir y tornarse otra cosa. Mm. Entonces, por eso el amor al dinero tiende a ser enfermizo porque es la fijación en un objeto que realmente es
sirve para otra cosa, Claro. para obtener un medio. Y yo escuché varias veces diciendo, el dinero no te hace feliz, pero preferiría estar llorando en un yate, ¿verdad? Y bueno, puedes llorar en un yate, pero ¿por qué estás llorando? Eso no te va a curar el dinero, acabaste de decirlo, ¿verdad? Entonces, esa es una cuestión interesante que realmente es necesario hacer esa precisión, Claro. ¿verdad? El dinero como un medio para obtener otros bienes y servicios, no como un fin en sí mismo. La acumulación solamente no sirve de nada si no se utiliza. Pero, a ver, yo podría poner o objetar, decir, bueno, pero si yo tengo el dinero, eso me da a mí seguridad o... Yo creo que vamos a hablar en nuestro programa Por sobre el dinero, supuesto, pero- por supuesto, te da para comprar una casa, poner un cerco, comprar un perro, tener una familia, pero vos no buscas el dinero, vos buscas el hogar. Ujú. ¿Entendés? Por eso el dinero no puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que se fija en el objeto del dinero de manera de acumular, de manera desordenada o bajo cualquier medio. Si volvemos a la cuestión inicial, podemos Entonces, decir, nosotros- ocurren varios excesos y desequilibrios en esa obtención de dinero, siendo el dinero el objetivo final, Ujú. ¿verdad? Así es. Y entonces, respecto de esto que está diciendo Didier, que el dinero está hecho para tener finitud, para acabar, Para terminarse. para ser gastado, le diría yo a mi esposa, ¿verdad? Sí. Pero creo que la tertulia anterior habíamos dicho justamente que solo se pueden amar personas, Mm. ¿sí? Entonces, y que son los dos primeros mandamientos del decálogo. Perdón, o sea, son el resumen, El resumen, sí. el sí, resumen. que da nuestro Señor, sí, no del decálogo, sino son el resumen que da nuestro Señor de los mandamientos. Ujú. Amar a Dios, que evidentemente es un poco más difícil, porque necesitamos la fe, virtudes, por supuesto Dios no nos manda WhatsApp, sí. Está ahí, digamos que técnicamente la conversación es un poco más difícil, sí. Sí, porque Dios dice, el que me ama sigue mis mandamientos. Claro, sí, es un poco, es un poco más esquivo. No esquivo, no, Dios no es esquivo, por supuesto, aquí no estoy diciendo una herejía, sino que, pero digamos que se complica un poco, No, es que principalmente para el hombre. Necesita fe. Sí, exactamente. ¿Sabes? Pero no hablamos en la tertulia anterior. Es un tema que me parece que quedó en el tintero. Solo, a no ser que lo hayamos dicho muy de pasada, Yo creo que que solo dijimos, se puede amar a personas. ¿Sí? Sí, Solo se puede amar a personas. No se puede amar a cosas, sino a personas. Y en esas personas son los seres humanos, Los ángeles. los ángeles o Dios. Pero Dios solo es conocido como persona totalmente o claramente a partir de la revelación cristiana. Que es la fe. ¿Sí? Claro, y para eso se requiere fe, por Exacto. supuesto. Entonces, antes de eso, había alguna noción de un Dios personal, sobre todo en la cultura greco-latina, pero no existía esta equivalencia que nosotros la conocemos perfectamente, que Dios es amor. Sí, sí, sí. Sí, Esa es cristiana, Por excelencia. sí, sí, de pura cepa, diría yo, Sí, ¿verdad? sí, por, sí. por excelencia, sí. sí, claro. Sí, Bueno, y que después- ama a los débiles, que ama a los Exactamente, desvalidos, está eso... que ama a los pequeños. Eso es algo Bueno, entonces inconcebible. tenemos el amor al dinero. El otro amor El amor al es el amor dinero, a sí mismo. el amor al dinero Pusimos que- tres amores, se equivoca en el objeto. tres amores enfermizos. Porque Amor al dinero. se equivoca en el objeto porque solo se puede amar a las personas. Después tenemos el amor a sí mismo. Sí. Que debería Y- que ser ordenado como Dios nos ama a nosotros. Ujú. ¿Verdad? Que efectivamente la entronización del propio ser como el objeto y centro de todo el universo, primero, antes que nada, niega a Dios su preeminencia. ¿Verdad? Ujú. Porque si uno se ama a sí mismo más que todas las cosas, está fallando en el primer mandamiento, efectivamente. Ujú. Pero también así tiene unas consecuencias que él mismo se entroniza como Dios. Él mismo se queda como árbitro de la moralidad. Lo que yo estoy haciendo está bien. Y no importa cualquier otra regla que vos coloques. Está bien, amor es amor. Un montón de otras cosas. Finalmente lo que importa es mi placer y mi confort. satisfacción. Mi satisfacción sexual. Y placer, ¿verdad? Lo que diría No Freud. solo sexual, ¿eh? Pero placer, ¿verdad? Busca el placer propiamente. Yo sé que esa es una receta que hoy tiran los psicólogos, terapeutas, coach, ¿verdad? Hoy estaba viendo un video, ¿verdad? ¿Y qué es lo que es un coach, ¿verdad? Entonces, y yo soy un coach que enseño a las personas a alcanzar su éxito personal. Ah, entonces vos
primeramente tuviste éxito personal. No, no, no. Pero, ¿y cómo lograste el éxito personal? Enseñando a otras personas a alcanzar su éxito personal. Entonces, y generalmente muchos de estos terapeutas o personas que se encargan de, entre comillas, ser una guía o dar algún consejo, y te dicen, no, no, vos tenés que ser feliz. ¿Sí? Y, ok, no, no, mi matrimonio es difícil, se puso difícil porque, no sé, mi esposo o mi esposa tiene algún problema de salud. No, no, tenés que dejarle. ¿Sí? O sea, si la carga es muy difícil para vos, no, no, hasta un punto nomás. No, mis hijos, tengo un problema con mis hijos. No, no, tu felicidad está primero. Sí. Entonces, hay ya casi una competencia con deberes que nosotros entendemos que son no solamente deberes, sino realmente tiene que haber ahí un orden jerárquico de amor. Sí, o si no, la civilización colapsa, básicamente. Sí, bueno, pero a ver, en todos los casos es poner cosas o personas en lugar de Dios. Las otras personas, el amor romántico enfermizo, a sí mismo, egoísmo, y al dinero o a las cosas, que da lo mismo, los bienes. ¿Se puede amar desordenadamente a Dios? Yo creo que sí. Desordenadamente a Dios. Se ¿te parece? podría, ¿Cómo amaría a alguien desordenadamente a Dios? se podría pecar amando a Dios. O sea, Esa es mi pregunta. sí, por ¿Cómo? supuesto, por supuesto. A mí siempre me viene el ejemplo de la señora que siempre está en la iglesia y descuida a su familia. Pasa todo el tiempo en la iglesia rezando. No hay bueno, rezar es una acción muy buena y efectivamente es afable y admirable ante Dios. Pero no por eso uno deja de hacer aquello que debe hacer, como estabas diciendo, entre las relaciones interpersonales. Se va a rezar y, por ejemplo, no le cuida a los hijos, no se va... Realmente ese acto debería de estar también ordenando a todas las Sí, otras cosas, un pero se padre puede que- hacer un desequilibrio. Un padre, por ejemplo, que, no sé, no le gusta trabajar, pero está hablando, se llena la boca de las escrituras, no está cumpliendo con su deber, ¿sí? No lleva pan en Claro, a la fácilmente, mesa. fácilmente los actos de piedad pueden ser un escape de cualquier otra cosa y se generan esos desequilibrios. Efectivamente. O como cuando nos falta mansedumbre. Afuera somos afables No, con todo el pero- mundo y dentro de nuestra Por eso es que familia la y nuestros iglesia conocidos justamente entiende que sí, hay personas que eso- se quieren dedicar a, por ejemplo, a la oración. deben dejar todo. Deben dejar Bueno, todo. pero eso, a mí me parece que eso no es propiamente amor a Dios. ¿Qué cosa? Un escape, finalmente. No, porque no. Entonces eso no es amor a Dios. Claro, no va a poder porque no cumple todo lo que le pide. Claro, porque exactamente. Entonces el amor a Dios en ese sentido no, No, puede pero, ser pero la enfermizo. persona cree, hace lo que voy, está equivocado también en su... Entonces es una apariencia de amor a Dios. Sí, Exacto. una cosa es la que... Sí, exactamente. una apariencia esa de amor persona a está Dios, claro. convencida de que está amando a Dios, pero finalmente... No, finalmente no se ama a sí, no ama a Dios, se ama a sí misma. Es muy común también para mí, por lo menos cuando converso con la gente, cuando intentas, qué sé yo, hablar de una cuestión de... La gente es muy común que use esta expresión. ¿Cómo quiero tener plata para poder ayudarle a la gente? Sí, te dice, a la gente pobre, porque hay mucha gente pobre, entonces la gente es particularmente sensible a la pobreza, ¿sí? Sí. Entonces, dice, ¿cómo quiero tener plata para poder hacer el... Es más o menos traducido, digamos, ¿cómo quiero tener plata para poder hacer el bien? Mientras tanto, no puedo hacer nada porque no tengo recursos. Sí. Generalmente yo le decía, no, ahí podés rezar por los difuntos. Existen medios que nosotros tenemos para amar, definitivamente amar al prójimo, que no requieren de recursos financieros. Llorar con el que sufre, Sí, enterrar a los muertos, sí, existen. enseñar al que no sabe. Son todas cosas que son actos de misericordia Sí, que uno puede hacer no, y no necesariamente dar limosna. no necesariamente. Es lo más preciado que tenés tu tiempo. Lo más preciado que tenés. O sea, dentro de lo que organizar en tu vida, te estoy diciendo. Tu tiempo. Y no solamente con el dinero se puede hacer el bien. Bien, cerramos este paréntesis para poder continuar con la cuestión de la moralidad del amor. ¿Sí? Y procuremos pasar a la cuestión siguiente, ¿sí? Que me parece que es sumamente importante. Y que puede preguntarse cualquier persona que está viendo aquí la discusión. Es, todo lo que dijimos hasta ahora
tiene muchísima relación con la religión, ¿sí? Prácticamente uno diría, bueno, entonces la moralidad del amor se da dentro del ámbito de la religión. ¿Es posible una moralidad del amor fuera del ámbito de la religión? ¿Es posible una moralidad del amor? O sea, decir que hay amores buenos y amores malos sin que se requiera recurrir a los criterios y normas o doctrinas religiosas. Esa es la cuestión que surge a partir de esto. Yo te respondería con un ejemplo. Yo puedo decir, no, yo le amo mucho a mi esposa, ¿sí? Bueno, esta mujer ya tuvo 3, 4 cesáreas. Por amor, yo voy a convencerle de que se haga la ligadura, Ujú. ¿sí? Entonces, y la ligadura, evidentemente, o sea, el método anticoncepcional es contrario a... además de ser ley natural, es explícito para los cristianos como un mandamiento, ¿verdad? Sí, pero no sé si responde eso a mi pregunta acerca de si No, pero puedo decir que hay amores malos sin recurrir a la religión. amores malos, sin recurrir a la religión. Claro, porque la moralidad del amor consiste en que vos veas, hay amores que son malos. Dijimos que hay tres amores que son malos. El amor al dinero, el amor a sí mismo y el amor romántico, el amor romántico enfermizo. ¿Sí? Pero en todos ellos dijimos que siempre es poner o al dinero o a sí mismo o al otro en el lugar de Dios, ¿sí? Idolatrándolos. Ahora, cualquiera puede decir, no, pero sabes que yo no tengo religión. Entonces, no tengo modo si yo no tengo religión, entonces yo puedo poner el criterio del amor. ¿O necesito yo de religión necesariamente para poder poner el criterio del amor? Yo diría que sí. Yo diría que sí en el sentido de que es evidente, o sea, no sé si es evidente, pero es claro Ujú, que a través de su palabra, de su mandamiento, etcétera, es Dios mismo el que nos enseña, ¿sí? Amándonos Él primero, cómo amar. ujú. O sea, no podríamos tener el perfecto ejemplo. Entonces, y esto en consonancia con el caso que estaba contando, derivaría en un amor enfermo, directamente, ¿sí? Sí, un amor que evidentemente tiene cosas, es una realidad compleja, Ujú. amar. Amar es una realidad compleja, que tiene elementos que son virtuosos, mezclados con otros no tan claros, inclusive contrarios, ¿sí? Mm, ¿Qué decís, Didier? Yo creo que hay una cuestión de, por lo menos de razonamiento mínimo, es de querer el bien y evitar el mal, ¿sí? Y a partir de ahí, entre las propias relaciones humanas, en el núcleo de la civilización, que es la familia, a partir de ahí uno sabe que matar a otro es un mal, ¿verdad? Que abandonar a los hijos es un mal, que despreciar a la madre es un mal, ¿verdad? Entonces yo creo que dentro del corazón de los hombres realmente ese derecho natural que nosotros a través de la observación podemos ver nuestra naturaleza e inferir ciertas cuestiones de orden moral, efectivamente, pero incompleto. Hay varias civilizaciones que realmente les fue bastante bien. En la moralidad del sexual siempre siempre falla, ¿verdad? Ujú. Pero lo que te estoy diciendo es que esto viene a ser complementado con los 10 mandamientos, que realmente traen paz social dentro de las sociedades. Entonces podían haber sociedades que amaban a sus dioses, sin embargo codiciaban las mujeres de otros. Entonces Mm. esta revelación de los 10 mandamientos realmente viene a mostrarnos esa luz que sería meramente parcialmente descubierta a través de la razón, parcialmente a través de una reflexión larga y ardua y principalmente honesta sobre la naturaleza del hombre. Yo creo que sí, pero muy reducidamente podríamos llegar a algunos,
pasa que las máximas de derecho natural realmente son casi evidentes, ¿verdad? Pero estas pequeñas cosas, no pequeñas cosas, sino estas precisiones sobre no codiciar la mujer del otro, inclusive cuando Jesús dice no mirarla también, no codiciar los bienes ajenos, no robar, van mucho más allá del mero razonamiento de derecho natural, ¿verdad? De las cosas así como pueden ser observadas. Sí. Entonces, yo creo que sí se puede conocer, pero muy imperfectamente y muy básicamente. Muy básicamente. Es necesario para un tejido social que alguien haya cortado la torta y dicho, no, esto y esto y esto. Por más que siempre parece ser un estándar y para el pueblo elegido fue una constante lucha tratar de cumplir los mandamientos de Dios. Pero efectivamente, incumplido algunos de esos mandamientos, siempre caían en desgracias. ¿Verdad? Efectivamente. Sí, yo creo que la psicología moderna y sobre todo las situaciones que hoy nosotros encontramos por todas partes, nos permiten tener un cierto enfoque racional y naturalista acerca de la moralidad del amor. Como por ejemplo decir que como en algunas corrientes de psicología moderna van a decir que precisamente este desorden en el amor produce o neurosis o soledad o dependencia emocional. Las neurosis, las soledades, las dependencias emocionales precisamente vienen de estos desórdenes del amor, ¿sí? De amores enfermizos, de amores desordenados, de apariencias de amor, ¿sí? Pero obviamente es más difícil llegar a entender la moralidad cuando un amor es malo sin la ayuda de la religión, que es lo que vos dijiste. Me parece que es eso fundamentalmente, ¿sí? Si un tipo dice, no tengo religión, entonces yo puedo simplemente amar al dinero porque no tengo un Dios y no creo que Dios existe. Eso va a tener un efecto en él. Si Dios no existe, todo está permitido. Bueno, básicamente. Y si una persona dice, yo no creo en Dios, para mí Dios no existe, entonces yo sí voy a amar a esta persona por sobre todas las otras cosas porque Dios no existe, entonces lo que me queda es simplemente amar a una persona, finalmente va a tener un amor enfermizo y una dependencia emocional de tal magnitud que ante la ausencia eventual de esa persona no va a poder resolver él su propia vida. ¿Entendés? Entonces, pero, claro, con la religión se hubiese evitado esa dependencia emocional. Porque ya se le hubiera dicho desde el principio, hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Precisamente. ¿Sí? Entonces, inclusive es interesante esta cuestión que recién mencionabas. Porque yo, por ejemplo, a las viudas les digo, encontrate otro marido, les digo. Me dicen, no, por favor, ¿cómo yo me voy a casar de nuevo? Si mi marido me ve en el cielo, me dice. Y yo le digo, no es así, la muerte los separó, vos te podés volver a casar. La cuestión está totalmente al revés. Finalmente vos ya no estás más ligada a esa persona y podés volver a casarte. Sí. Y parece ser que las personas con ese amor un poco desordenado, ¿verdad? Terminan diciendo, no, es mi amor para siempre, ¿verdad? Me parece lo más interesante esa cuestión ahora, cómo con los tiempos, con el tiempo realmente se llegó a dar vuelta a eso. Y la gente ahora se deja de su marido o su esposa y se va a vivir con otra persona mientras está en vida. Mientras está en vida. Y no ve ningún problema con eso. Pero sin embargo, cuando se muere, ahí uno se pueden casar. Es una cosa de estudio, efectivamente. Es un caso de estudio. Sí. Bien, entonces, creo que podemos concluir o resumir este tema en dos... podemos resumir esto en... dos principios esenciales, ¿sí? Dos principios esenciales que me parece que nos pueden servir para resumir esta tertulia, ¿sí? En primer lugar, es necesario realmente aprender a amar solamente lo que es digno de amor, ¿sí? Aprender a amar solamente lo que es digno de amor. No hay que entregar, no debemos de entregar nosotros nuestro amor a lo material o a lo que nos destruye, que puede ser una persona también, ¿no? Entonces... Uno mismo, porque claro, si no, uno mismo es un agujero negro. Amarme a mí mismo es como
colapsar sobre mí mismo, ¿no? Entonces, es necesario que yo entienda que uno tiene que amar solamente aquello que es digno de amor, aquello que le eleve a uno, ¿sí? Y que le, digamos, confiera dignidad, porque yo me hago igual a aquello que yo amo. Y en segundo lugar, amar en la justa medida. No amar en exceso lo que no merece devoción absoluta. Yo puedo amar no sé, el fútbol, pero no darle devoción absoluta al fútbol, sino simplemente Técnicamente amar. no podés amar el fútbol, ¿verdad? Porque Bueno, es un no, objeto. ¿Querés que te muestre? Pero ya La sé, iglesia como una maradoniana. persona. No. Aquí hay unos cuantos clubes y fanáticos de fútbol que dicen tal club o tal selección mi religión. Ya. Serio, Sí. es tremendo, ¿no? Amar una cosa en la justa medida. Sí, claro. Puedo amar a mi club, puedo amar la selección de mi ciudad, lo que sea, pero en la justa medida. No darle devoción absoluta a lo que no lo merece, ni amar demasiado poco lo que sí merece que yo ame mucho. Precisamente, ¿no? Eso es lo que se relaciona con aquello que dice San Agustín, ama y haz lo que quieras, ¿no? Y mi Precisamente. patria, por ejemplo. En eso. No puedo Claro. amar poco a mi patria. No puedo amar poco mi patria porque todo depende de la patria, ¿no? Mucho Claro. depende de la patria. No puedo ponerme una remera de la albirroja y pensar que eso es patriotismo, ¿verdad? Claro, No, claro. Nada que ver. Exactamente. Entonces, bueno, y eso es prácticamente. Con eso yo creo que nosotros cerramos toda la cuestión del amor que hemos tratado durante bastante tiempo, ¿sí? Bastante tiempo. Y entonces, bueno, quiero agradecerles mucho por esta tertulia de hoy, señores. Hoy estrenamos nuevo formato aquí de conversación. Nos hemos movido con el consejo de algunos amigos, estamos probando y a ver qué tal nos va. Nos costó un poco armar el estudio, bastante tiempo, así que estamos, después de unas cuantas horas de Casi, ubicar las casi cosas. dijimos buenos días en vez de buenas noches. Casi dijimos buenos días en vez de buenas noches. Así que nos costó un poco llevar, pero si les gusta y si les parece mejor así, entonces podemos nosotros continuar eso, no en aquel formato de Santísima Trinidad, los tres sentados uno al lado del otro, uno a cada lado, uno al lado del otro, era el formato Santísima Trinidad, ahora estamos en formato de mesa de discusión. Bueno, entonces, Jesús, ¿alguna cosa más? No, creo. Nada más. Bueno, gracias Jesús por estar ahí, no te saludé al principio, pero está siempre allí. Jesús siempre está presente, pero no lo vemos. Sí, no le presentaste, van a pensar que le llamamos Jesús. Jesús, Aparece una voz. una voz en off. El No, pero este es Jesús de la tierra. El ¿eh? podcast milagroso. Ojalá me hable. Jesús qué habla en gusto. ese Es un podcast donde Jesús habla. Pues, es un podcast donde Jesús habla. ¿En serio? ¿Cómo es eso? ¿Leen la Biblia? No. Hay un muchacho que se llama Jesús que... Está bien. Bueno, entonces... Buenísimo. Buenísimo. Bueno, gracias a todos por haber estado con nosotros y les espero que puedan compartir con nosotros en la próxima vez y que, bueno, nos dejen sus comentarios, comenten y les agradezco a todos los que comentan y nos envían sus mensajes, sus sugerencias, sus opiniones, sus críticas, las discusiones que puedan tener. A nosotros nos sirve muchísimo. Muchas gracias a todos ustedes. Dios les bendiga mucho. Gracias, Edgar. Gracias, Gracias, padre. Didier. Gracias, chao, chao. Hasta la próxima.